que Yeshua y todo Israel con él se volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en la cueva de Maquedá. Y fue dado aviso a Yeshua, a Josué, que estos reyes habían sido hallados escondidos en la cueva de Maquedá. Entonces Yeshua dio órdenes y dijo: rueden grandes piedras y la entrada de la cueva, y que algunos hombres monten guardia junto a ella. Pero ustedes no se detengan, persigan a sus enemigos y alcáncelos. No los dejen entrar en sus ciudades, porque Yahweh, Jehová, su Elohim, su Dios, los ha entregado en sus manos. Cuando Yeshua y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta aniquilarlos, y los que lograron escapar se salvaron de ellos acogiéndose a las ciudades fortificadas. Este fue un texto que habla de ciertas características de este personaje del cual estamos hablando en nuestra introducción de Josué, y el cual estuvimos una charla pendiente de terminar de hablar de la historia de este personaje a través del tiempo, ¿sí? Porque también hablamos de un personaje muy peculiar, de este personaje que pudo detener por algunos minutos y segundos el sol. Pudo detener de cierta forma el tiempo, y tanto así que estuvimos platicando sobre una experiencia personal. Pero aquí me llama mucho la atención de que Dios, el ser, Yahweh, le escucha, y dice que el sol llevaba tanta prisa. O sea, el sol es un ser viviente, igual que la luna, y se me hace muy curioso el significado de luna en esta lengua. Estuve indagando de cierta forma sobre este significado y quiero compartirlo brevemente contigo, porque sé que este tema de los profetas es muy extenso. ¿Qué bienestar significa Ailón? Un lugar dinámico, emprendedor y fuerte, sin embargo, que tiene dificultades para manejar sus energías, que se puede dejar de avanzar, por lo tanto, aprender a evolucionar en un contexto equilibrado. De lo contrario, usted puede encontrarse rápidamente quedando sin energía. Sus puntos débiles son los riñones, la espalda baja y las piernas, su hipersensibilidad, la circulación sanguínea. Bueno, pues este texto está hablando sobre la relación que la luna rige sobre ciertos órganos del cuerpo humano, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que este personaje le habla a la luna por su nombre. Nosotros la conocemos por luna, en muchos antepasados la conocían por diferentes nombres, igual que al sol. Pero hay un nombre, hay un código específico que este personaje tiene una comunicación con el ser muy íntima, que el ser dice que llega a escucharlo, y cuando llega a escucharlo, literalmente estos astros llegan a obedecerlo, llegan a profetizar sobre ellos y a darles una orden con cierta autoridad que hasta hoy en día no se ha visto. ¿Y cómo es que estos datos siguen ahí y siguen fascinándonos? Porque de cierta forma ahí siempre estarán. La NASA
siempre ha estado al pendiente de estos acontecimientos de los astros, ya que también los astros tienen su historia, tienen su lenguaje, tienen sus memorias, y que también los profetas en aquellas épocas se regían por simbologías, por arquetipos, ya que el famoso psicólogo, padre de la psiquis, de la psicología, Carl Jung, decía que el ser humano desde que nace está regido por arquetipos. ¿Qué quiero decir con esto? Que está regido por simbología. Aquí en estos pasajes nos habla muy breve de la historia de este personaje, pero fue muy importante mencionar el nombre preciso de estos astros para que le pudieran obedecer. ¿Será que está regido por entidades que no podemos ver, ya que se ha comprobado y se ha visto que dentro del Sol ha habido platillos o objetos no identificados saliendo y entrando del Sol? ¿Cómo es posible eso? ¿Y cómo es posible de que el ser humano ya no quiso ver a la Luna? Más allá de una conversación mental, es una realidad, ya que en la Luna, si no existiera la Luna, hubiera tsunamis. Pero ¿qué habrá pasado en ese día que este profeta le dio la orden al Sol y la Luna por un instante? Si cuando la rotación del Sol y la Luna están de cierta forma desequilibradas, es cuando empieza a haber tsunamis y empieza a haber acontecimientos que empiezan a afectar a la humanidad, porque la Luna es el efecto que hace sobre el agua. Hay un efecto que hace que las olas del mar suban y bajen. La Luna es un regulador, igual que el Sol, ya que lo vemos en diferentes civilizaciones y diferentes profetas a través del tiempo, a través de los egipcios, de los sumerios, de los aztecas, de los toltecas y todas esas grandes civilizaciones que hablaron y profetizaron sobre entes que están detrás de estos astros, y que los astros tienen su lenguaje y que ellos sabían muy bien. Ya había profetas mayas que decían que ellos habían profetizado la venida de seres de las estrellas y que les habían enseñado a cómo leer el lenguaje numérico de estos astros. Y bueno, continuando con nuestro tema, este hecho fue demostrado en un experimento realizado por la NASA, donde se estaba verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Esto es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo. Una vez que han entrado en órbita, se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja, en una alerta indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada o con los resultados a ser comprobados con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla.
los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operación de IBM preguntó cuál era el problema, y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Este día estaba literalmente perdido. Duraron bastante tiempo, bastante horas investigando en qué momento este día desapareció, porque no puede desaparecer un día de la nada. Tiene que haber una razón lógica, científica. Y bueno, dentro de las instalaciones de la NASA había un científico que no era ateo, un científico que se atrevía a creer más allá de la realidad, un científico que había tenido experiencias también, porque no es creer por creer, es creer con experiencias. Y él les dijo: yo sé dónde está ese día. Fueron, verificaron en este libro, el cual te comento. Este libro no es de esta tierra, no es de esta dimensión. Por eso es que es un libro en el cual se han hecho más de 3.500 traducciones, tratando de llegar a una precisión, tratando de encontrar la traducción adecuada. Entonces, este personaje, este hombre, fue y les dijo y les dio los pasajes donde podían encontrar el día y los segundos, porque habían encontrado el día, pero faltaban segundos y minutos. Entonces, este personaje fue y les verificó la información, la leyeron, se fueron a la fecha, a la época de un punto histórico. Todo se alineaba, todo concordaba, y bueno, ahí es donde encontraron ese eslabón perdido que estaba perdido en el universo y que sigue ahí, porque ahí está ese espacio. Y así muchos profetas a través del tiempo, a través de la historia de la humanidad misma, podemos verlos, como el gran maestro Jesús, cuando en una ocasión se para, y que también es considerado más que un profeta, mucho más que eso, considerado también un gran profeta en lo que es la región de Arabia Saudita. Se para y observa y dice: oh Israel, 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 cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos. Y de repente suelta una lágrima, pero estaba hablándole a las 12 tribus de Israel que están esparcidas por todo el globo terráqueo. Él ya muy bien sabía lo que estaba a punto de acontecer en el holocausto. Lo había visto, lo había de cierta forma profetizado, había podido accesar a esa información del futuro para traerla al presente. Y esa es la historia de este gran profeta, de este gran maestro, de este gran Mesías, de este gran Salvador. Un personaje maravilloso, el cual hace
muchas profecías en el